este atroz atentado que ha sufrido Rusia. Quiero mencionar que en innumerables puntos de la geografía mundial hemos visto cómo muchísimas personas se acercaban a las embajadas de Rusia para depositar flores, muestras de apoyo, de cariño, de repulsa hacia el terrorismo. Lo hemos visto en Londres, en otras capitales europeas, también, como decimos, en muchas embajadas a lo largo y ancho del mundo, para, como decimos, mostrar su solidaridad, su respeto hacia las víctimas después de este atroz atentado terrorista. Tanto en Moscú, decíamos, ¿no?, como en toda Rusia, y más allá también se suceden los homenajes, ¿no?, a las víctimas, también a los familiares de la víctima de este horrible atentado que tuvo lugar en las afueras de la capital. Vamos a comenzar entonces. Inmediatamente hay que decir que aparecieron muchos banners por toda Rusia, una imagen que se repitió prácticamente a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Un fondo negro, una vela encendida y una fecha la de este viernes negro. No hace falta mucho más, tanto San Petersburgo, Novosibirsk o Vladivostok, que son algunos de los ejemplos simplemente que hemos decidido mostrarles a ustedes. Sigamos, porque también había gente que quería simplemente mostrar, ¿no?, de alguna manera su solidaridad, decir, también a nosotros nos duele, y estos altares improvisados que se han repetido a lo largo de Rusia. Esto, por ejemplo, sucedió en Vladivostok, en el lejano oriente, y bueno, también en Kazajistán o en China, o incluso también en Bielorrusia, digo, muchos altares improvisados. Bueno, pero más homenajes ahora sí, también seguimos ahora fuera de Rusia, y las banderas del país eslavo flameando a media asta, por ejemplo en México, en la embajada de ese país, en la de Corea del Sur, en la de la India y también en la de Austria. Un sentimiento muy doloroso, por supuesto, y un sentimiento que también comparte la gente en Donetsk, que así se expresaba también, o expresaba sus condolencias hacia todas las víctimas. Me solidarizo, claro que me preocupo, porque ¿quién más que nosotros entiende lo que es la guerra, lo que es un atentado terrorista? Da mucho miedo y nos solidarizamos con ellos. Es una gran pena. Ojalá todo acabe pronto. No he olvidado el ataque terrorista que ocurrió antes, y lo que está sucediendo ahora es horrible. No hay palabras, lo siento por la gente, es inhumano. Bueno, y resaltemos ahora también cómo es que se pliegan desde otros ámbitos también estas acciones solidarias. Por ejemplo, Softcombank con donación de las deudas de las víctimas y sus familiares. Algo esto muy interesante, algo también de alguna manera podemos decir necesario. O las aerolíneas rusas, varias de ellas ofrecen la posibilidad de devolver los boletos o cambiarlos. Además, completamente sin ningún tipo de multas. Las compañías telefónicas con llamadas gratuitas a líneas directas de servicios de emergencia. Ahora, Galo, es una noticia que ha dado la vuelta al mundo. ¿Cómo lo han manejado los medios de comunicación internacionales? Bueno, veamos los medios, qué es lo que dicen los medios. Comenzamos de esta manera. The Guardian, qué es lo que dicen: el peor ataque terrorista en Rusia en años. The Economist, algo similar, escenario de un crimen infernal. Estos son algunos de los titulares que han aparecido por todo el mundo. Continuamos. Le Figaro, el Bataclan en Rusia, lo comparan con lo que sucedió entonces en Bataclan, recordamos hace unos años, otro atentado terrorista en una sala de conciertos. Bueno, y por cierto, hay que decir que si los franceses para hablar de otros necesitan hablar de sí mismos, los medios británicos directamente no hablan de otros, les alcanza con hablar de ellos mismos. Y la gran noticia fue, la única noticia podemos ver en las portadas, es Kate Middleton, la princesa de Gales, y el anuncio de que padece cáncer. Bueno, de esta manera ahí tenemos un repaso sobre cómo fue este atentado tratado en diferentes lugares del mundo. De Bruselas, quién se sabe a quién ha elegido quién, está intentando dictaminar qué es lo que el resto de los europeos debemos o no debemos hacer. Y a mí esto de democracia me suena más bien poco. No, y además es que por definición una democracia se refiere siempre a un Estado, es decir, al pueblo de un Estado. Si no, el propio concepto de democracia es que no tiene sentido. No puede haber una democracia universal y una democracia internacional, porque el sistema internacional es complejo y fundamentalmente se compone por Estados, en principio, soberanos. Y por lo tanto no es lo mismo hablar de una democracia china que de una democracia, pues yo qué sé, de un país europeo X, o incluso de una democracia de un país americano o de cualquier otro lugar, ¿no? José, perdona, estamos perdiendo la esencia, los europeos están perdiendo la esencia en cada... Porque entre esos países, cada país de Europa tiene su historia, su circunstancia y su propia situación geopolítica, que es muy diferente entre sí. Por eso es un error considerar Europa como un todo indistinto, ¿no? Y concretamente los países de Europa del Este, que
se independizaron algunos de la Unión Soviética, otros ya eran independientes, pero como sabemos estaban de alguna forma dentro de la órbita de la Unión Soviética. Entonces todos estos países han buscado durante las últimas décadas reafirmar y reforzar su independencia política y su identidad nacional como tal. Pero claro, eso se ha dado dentro de un contexto como el de la Unión Europea y el de la OTAN, que por definición tiende a someter o a subordinar a los estados periféricos del sistema, que son prácticamente todos los de los estados de Europa de este sistema, ¿no? Entonces ahí se da una situación un poco paradójica en que por un lado son estados muy sometidos a la hegemonía y a los intereses de Estados Unidos, pero también por otro lado estados que en la medida en que pueden defienden sus intereses porque, bueno, sacan algún provecho o alguna ventaja de ellos, ¿no? El caso de según la cual, que es muy polémico, el liberalismo en realidad tiende al totalitarismo. ¿Por qué? Es muy largo de explicar, pero por decirlo muy resumidamente, en la transformación del Estado moderno se da una concentración del poder en el propio Estado y las comunidades tradicionales, las corporaciones del antiguo régimen que tendían a defender sus intereses más efectivamente frente al poder público, incluso frente al monarca, tienden a perder el poder porque se va atomizando en individuos la sociedad, de tal forma que queda el hombre o el individuo frente al todopoderoso Estado. Y en el caso de la Unión Europea es incluso el individuo no ya frente a su Estado, sino incluso frente a un conglomerado de corporaciones internacionales al servicio de una potencia extranjera que es una superpotencia. Entonces, claro, esto facilita precisamente ese tipo de comportamientos que tienden al totalitarismo, precisamente porque los recursos se concentran cada vez más a nivel político. De los medios de comunicación, a través de los discursos que nos hacen los políticos de que, no sé, por ejemplo, todo por Ucrania, todo por la libertad, todo es para tu bien, etcétera, etcétera, Agenda 2030, toda la energía verde, etcétera, etcétera, pero luego al final estamos viendo cómo hay una hipocresía y hay una distancia entre la gente, lo que piensa la gente, los que no llegan a fin de mes, la pobreza, etcétera, etcétera, y la realidad que es un abismo enorme, ¿no? Y aún así nos siguen intentando hacer comulgar con ruedas de molino, ¿no? Bueno, porque ellos saben que a pesar de todo los medios, los grandes medios corporativos cuentan con enormes medios, en primer lugar financieros, pero luego la capacidad de imponer una narrativa sigue siendo muy fuerte. Yo recuerdo cuando empezó el conflicto de Ucrania, por ejemplo, cómo fue instantáneo la manera en la que a través de los grandes canales de comunicación impusieron rápidamente una narrativa unidireccional, sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de explicación histórica. Y para mi sorpresa, la inmensa mayoría de la población, incluso gente culta, preparada, que podría en principio uno pensar que se cuestionaría ciertas cosas, pues no lo hizo. Es decir, siguió en la línea, es decir, fueron muy pocos los que... Entonces esto, pues digo que soy un poco... У нас тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал. Тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что, все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. А ничего этого не понимают, что ли? Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны.
Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. Действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности. Это порождает риски для всех. Очевидно, что необходимо работать над тем, чтобы уже в обозримой перспективе формировать новый контур равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к предметному разговору по этой теме со всеми заинтересованными странами и объединениями. Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен.